muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os he preparado una presentación muy interesante en la que vamos a hablar de las recompras de acciones y de los dividendos. Normalmente ya sabéis que siempre se genera un debate sobre qué es mejor, que las empresas paguen dividendos o que recompren acciones. Bueno, pues hoy vamos a tratar este tema en el que es el segundo capítulo de la serie que he iniciado recientemente que va a tratar sobre reflexiones de diferentes temas. El primer capítulo os lo dejo por aquí abajo en la descripción y en él hablé sobre qué es mejor, tener una cartera concentrada o una cartera diversificada. Os invito a ver ese vídeo, creo que quedó bastante interesante y vemos los pros y los contras de la diversificación o concentración de carteras. Y al final del vídeo os doy mi opinión. Lo mismo voy a hacer esta vez. Al final del vídeo os voy a dar mi opinión sobre qué prefiero yo, empresas que recompren acciones o paguen dividendos. Y ahora, sin perder más tiempo, vamos a la presentación. Bueno, el eterno debate, ¿recompras o dividendos? Pues lo primero que hay que entender es que tanto las recompras como los dividendos son diferentes asignaciones de capital que pueden realizar las empresas con los flujos de caja que generan al realizar su actividad empresarial. También existen otras asignaciones de capital posibles, como por ejemplo puede ser la reinversión en el propio negocio, comprar otras empresas, devolver deuda o incluso la acumulación de caja, que aquí no la he puesto, pero vaya, es otra posibilidad más que tienen las empresas. En este vídeo vamos a centrarnos en las recompras y los dividendos, como os he venido diciendo. En primer lugar, os he puesto las que yo considero que son algunas ventajas que pueden tener las recompras de acciones frente a los dividendos. Las recompras, como ya sabéis, tienen un impacto en las métricas por acción, ya que al recomprar acciones y amortizarse, disminuyen el número total de acciones en circulación, lo que impulsa métricas como por ejemplo los beneficios por acción o el free cash flow por acción. Hacen que a cada acción le corresponda una parte más grande de los beneficios o del flujo de caja que genera la empresa. Una de las ventajas que en mi opinión tienen es desde el punto de vista fiscal. Como ya sabéis, los dividendos pues pagan impuestos cada vez que percibimos dividendos. Las recompras también lo hacen. Hace poco le metieron un impuesto, pero únicamente es del 1%, mientras que en el caso de los dividendos pues es bastante más elevado. Así que esas son, en mi opinión, las dos ventajas que tienen las recompras frente a los dividendos. Ojo, os he querido hacer esta pequeña aclaración ya que considero que recomprar acciones por recomprar no es una buena alternativa y a mí me gusta ver, no todas las empresas lo hacen, ¿vale? De hecho, bastante pocas, pero me gusta ver que hay un plan para recomprar acciones y lo ideal sería que se recomprasen únicamente cuando las acciones cotizan por debajo de su valor intrínseco. Aquí os he extraído de una diapositiva de la empresa GoEasy, que seguramente que la conoceréis, que ellos recompran acciones cuando cotizan por debajo de la media del mercado, de su sector, que es en torno a las 14 veces PER, porque consideran que ahí se está creando valor para el accionista. Y cuando cotizan a múltiplos elevados, pues hacen otro tipo de cuestiones que no es recomprar acciones, ¿vale? Porque ahí a lo mejor no estarían generando ningún tipo de valor. Pues este tipo de cosas creo que es interesante, pero como os digo, la mayoría de empresas no hacen esto. ¿Cuáles serían las desventajas que yo creo que tienen las recompras de acciones? Bueno, pues la que os acabo de comentar, que si se hacen a valoraciones muy altas podrían destruir valor o sería el equivalente a estar quemando dinero. A lo mejor recomprar acciones en una empresa que cotiza, me lo invento, pero por ejemplo a 100 veces ventas, pues no tiene ningún tipo de sentido y lo que tendría que hacer esa empresa para financiarse más barato es lo contrario, emitir acciones. Bueno, pues en casos así creo que se podría destruir valor. Entonces esta es una de las desventajas. Aquí dependemos de lo que haga el equipo directivo y las decisiones que tome de cuándo recomprar. Eso no lo podemos controlar. Otra desventaja que tiene, y por la que mucha gente prefiere los dividendos, es el tema de obtener un flujo de dinero constante. Evidentemente con las recompras, aunque tengan un impacto en el precio de la acción, ¿vale? Sobre todo a largo plazo, porque las métricas por acción se ven beneficiadas, pues no vamos a obtener, como en el caso de los dividendos, un flujo de dinero constante. Lo tendremos de otra forma, que será probablemente mediante apreciaciones de las acciones, pero para la gente que a lo mejor busca rentas periódicas, pues será más interesante el tema de los dividendos. Y otra de las desventajas que tiene es que son menos estables. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, ahora lo vais a entender en la siguiente diapositiva, pero los dividendos normalmente se comportan de manera más estable. Las empresas pueden iniciar y detener los programas de recompras de acciones según lo vean conveniente y normalmente pues
las paralizan de manera más rápida que los dividendos. Una empresa es más difícil que recorte el dividendo porque en parte también es algo más visible. Os pongo el ejemplo de 2020. Muchas empresas no recortaron dividendos, pero sí que paralizaron sus programas de recompra de acciones, por lo que la remuneración total al accionista disminuyó comparado con el año anterior. Pero mucha gente no se dio cuenta porque no revisó los cash flows y no vio que estaban recomprando menos acciones, ¿no? Pero el dividendo sí que es algo más visible y que muchas empresas, pues ya os digo que no recortaron. Algunas otras sí, el dividendo siempre se puede recortar. Aquí os pongo a la izquierda, podéis ver las recompras y a la derecha los dividendos. Y como veis, a lo largo de los años se ve claramente al mirar el gráfico que son más volátiles las recompras y hay en muchos momentos que disminuyen de manera mucho más importante que los dividendos, que como veis son bastante más constantes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que es un punto a favor de los dividendos y un punto en contra de las recompras, esa estabilidad. Vamos a hablar un poquito más de las recompras y después hablamos, si os parece, del tema de los dividendos. Como os he dicho antes, el tema de recomprar acciones disminuye el total de acciones en circulación de la empresa. Cada acción podemos entenderla como un trocito de propiedad de esa empresa, ¿no? Representa una parte alícuota del capital social de la compañía. Por lo que, como os había comentado antes, cuantas menos acciones haya en circulación, más valiosa será cada una de esas acciones o una porción mayor representará de lo que sería el conjunto de la empresa. En empresas que recompran acciones de manera agresiva, como por ejemplo esta empresa de autopartes que os he puesto aquí, O'Reilly, que es una empresa que está pues prácticamente en máximos históricos, es una empresa anticíclica y que lo está haciendo bastante bien, la verdad. Bueno, pues empresas como esta, que simplemente es un ejemplo, que recompran acciones de forma agresiva, puede tener un impacto muy importante en las métricas por acción a largo plazo. En concreto, esta empresa, desde el año 2010, podéis ver cómo ha evolucionado el número de acciones en circulación y prácticamente lo ha reducido a la mitad, incluso a menos de la mitad. Vamos a ver algo más de información de O'Reilly y como veis ha incrementado a buenos ritmos el beneficio neto, que lo podéis ver aquí arriba. En concreto ha crecido a un 14% anual compuesto en el periodo que os había puesto antes en el que ha estado recomprando acciones, ¿vale? Entre el año 2010 y el año 2022, que está muy bien, pero los beneficios por acción, que los tenéis aquí abajo, han crecido a un ritmo superior, a un increíble 22% anual compuesto durante ese periodo, y esto se debe al efecto de las recompras, ¿vale? Para todos aquellos que no supierais ¿para qué sirve recomprar acciones? Pues este es el impacto que tiene. Y como os he dicho, métricas por acción, como por ejemplo los EPS, pues se ven favorecidas claramente. Os he puesto aquí también otra imagen interesante que me he encontrado mientras hacía la investigación para hacer el vídeo, como empresas que recompran acciones agresivamente, de las que Charlie Munger llama empresas caníbales, ¿vale? Así se le conocen a este tipo de empresas que se devoran a sí mismas porque recompran muchísimas acciones, pues han tenido buenos retornos a largo plazo. Así que bueno, podemos pensar que muchas de estas acciones lo hacen bien e incluso han batido al mercado. Después veremos que las acciones que pagan dividendos y son capaces de incrementarlo año tras año también han conseguido batir históricamente al mercado. Así que parece que las recompras no son tirar el dinero como mucha gente dice y he leído alguna vez. Finalmente veremos también la opinión que tiene Warren Buffett acerca de las recompras, que a lo mejor a más de uno le sorprende. Os he puesto también algunas empresas más de las que se consideran caníbales, por ejemplo Domino's Pizza, que es una empresa que comentamos recientemente en el canal. Es una empresa interesante, aunque sí que es cierto que si la analizáis tenéis que ver la partida de deuda. Es una empresa que tiene bastante deuda y aunque pueda ser una empresa muy interesante, habría que ver los vencimientos de deuda por si la tiene que rolear a tipos mayores, ¿vale? Os intento dejar aquí abajo el análisis de esta empresa. Otra empresa que es una caníbal es Lowe's, que es otra empresa muy interesante, la mayor posición de Bill Ackman, también la tenéis analizada en otro de los vídeos, competidor de Home Depot, que también recompra muchas acciones. AutoZone es otro autoparts, competidor de O'Reilly, que es este otro que hemos comentado, pues también recompra muchísimas. Apple, una empresa que combina dividendos con recompras de acciones, la mayor posición de Buffett, y HP, que también la lleva Buffett en cartera, pues sería otro ejemplo de empresa caníbal. Hay algunas más, evidentemente. Os animo a que investiguéis todo este tema, ya que puede ser interesante. Vamos a pasar a hablar de los dividendos, qué ventajas tienen y qué desventajas, pero antes me gustaría aprovechar para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues no os cuesta nada dejar un me gusta. Es la manera que a mí tenéis de apoyarme y bueno, y de que siga creando pues todo este contenido
de manera semanal y totalmente gratuita. Ya sabéis que en el canal estoy subiendo 3 vídeos a la semana, los martes, los viernes y los domingos. Los vídeos de los martes y los viernes son de temas variados, a veces de las diferentes series que tengo iniciadas en el canal y a veces pues de alguna noticia interesante que ocurre en el mercado, y los vídeos de los domingos son el repaso semanal de noticias, que te recomiendo que le eches un vistazo si no conoces esa serie, porque en general os gusta bastante. Ya verás cómo te va a gustar y vas a estar enganchado cada domingo. En 15-20 minutillos os intento resumir lo más importante de la semana. Hablo de un montón de empresas, así que bueno, si no lo conoces, échale un vistazo. Vamos a hablar de las ventajas que tiene la inversión en dividendos, en mi opinión. Puede tener algunas ventajas más, pero bueno, yo aquí he puesto lo que creo que es más importante, y para mí la principal ventaja evidentemente sería que recibimos ingresos periódicos, que pueden servir, por ejemplo, para incrementar los ingresos o también para tener un flujo constante de dinero para reinvertir o para lo que queramos, ¿vale? El dinero de los dividendos, pues al final es un dinero que aparecerá en nuestra cuenta por ser accionistas de esas empresas y que también podremos gastar en lo que queramos, ¿vale? Cada persona está en una situación diferente. Hay personas que lo utilizarán para hacer sus compras del día a día y otros simplemente pues lo reinvertirán. Evidentemente, ese pago de dividendos pues tiene una serie de retenciones e impuestos que después lo vamos a comentar como uno de los contras que tiene evidentemente el pago de dividendos. Y otra de las ventajas que suelen tener este tipo de empresas dividenderas, puede haber excepciones, pero generalmente son empresas en industrias ya consolidadas, empresas maduras, y normalmente, si analizáis las betas de este tipo de empresas que miden la volatilidad, pues son empresas que se mueven menos que el mercado. Suelen estar en sectores, ya os digo, muy consolidados y reparten dividendos precisamente porque no hay oportunidad de reinvertir mucho más en el propio negocio. Son empresas muy maduras y muy asentadas. Puede ser interesante para personas que a lo mejor quieren tener una cartera con menos volatilidad, ¿vale? Puedes formar una cartera interesante y bien diversificada en empresas de dividendo con una baja beta. Entonces esto también creo que es un punto a favor. Ya os digo que hay excepciones, porque también hay empresas de otras industrias que reparten dividendos, que sí que son más volátiles, pero por lo general, y del tipo de acciones de dividendo que hablamos aquí en el canal, pues suelen cumplir esto. Algunas desventajas de los dividendos, como os podéis imaginar, desde el punto de vista fiscal no es la mejor alternativa, incluso dependiendo del país en el que estemos invirtiendo, donde esté cotizando esa empresa, donde tenga su sede, pues a lo mejor tenemos dos retenciones, una en origen y otra en destino. Es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando invertimos en una empresa de Estados Unidos a gente que vive en España, como puede ser mi caso, que hay una doble retención. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta también. Menor potencial de crecimiento del capital, ya que este tipo de empresas que distribuyen una parte significativa de sus ganancias como dividendos, pues pueden tener menos capital disponible para invertir en crecimiento y expandir el negocio. Generalmente las empresas de dividendos son empresas que tienen un menor crecimiento. Hay excepciones, evidentemente, vemos empresas como por ejemplo Microsoft que siguen creciendo mucho, reparte un pequeño dividendo, pero generalmente es lo que ocurre. En empresas dividenderas suelen tener menores crecimientos. Por ejemplo, Coca-Cola, a que crece menos que otras empresas que reinvierten el capital en CAPEX de expansión. Pues evidentemente, ¿no? Pero bueno, tenemos el pro de que suelen ser empresas menos volátiles. Aquí os he puesto una imagen en la que comparan el rendimiento del SP500 en naranja con las aristócratas del dividendo, que son una lista de acciones que han incrementado el dividendo durante 25 años consecutivos o más. Os dejo aquí abajo en la descripción para todos los nuevos algunos vídeos que hice hablando especiales sobre la temática de inversión en dividendos, por si os puede parecer interesante. En uno de ellos hablo de las aristócratas de los dividendos y cómo podéis conseguir esa lista actualizada y totalmente gratuita. Lo tenéis en la descripción del vídeo en el que hablo de esto. Y también de las Dividend King, que es lo mismo que las aristócratas, pero en vez de con 25 años, con 50. Hay empresas de mucha calidad, como os podéis imaginar, en estas listas. Y veis cómo ese conjunto de empresas que pagan dividendos pues han batido al mercado históricamente, así que también lo han hecho bien. Tenemos empresas, como os he dicho antes, que combinan ambas cosas, como por ejemplo Microsoft y Apple, que son dos empresas pues muy interesantes, y una cosa, como os digo, no excluye la otra. De hecho, Apple, que es una empresa que genera muchísimo free cash flow, en concreto en el año 2022, según Ticker, 111.443 millones de dólares, casi nada, que se dice pronto. Podéis ver cómo la mayoría lo destinó a recompras de acciones, 95.000 millones, una auténtica barbaridad, y después también paga un pequeño dividendo.
la yield no es muy alta, pero casi pagó 15.000 millones de dólares en dividendos a sus accionistas. Entonces veis que una cosa no excluye la otra. Vamos a ver cuál es la opinión de Warren Buffett acerca de los dividendos. Ahora al final os voy a comentar un poco qué es lo que yo prefiero. Bueno, pues como vemos, Buffett, respecto a los dividendos, ha hablado alguna vez de este tema, dice que no suele ser la mejor alternativa. Cree que existen otras opciones que pueden ser más interesantes, como por ejemplo, de esto no hemos hablado en este vídeo, pero la reinversión en el propio negocio, ¿no? Potenciar el crecimiento orgánico. Su vehículo de inversión, su holding, Berkshire, evidentemente no paga dividendos, como todos sabéis, a pesar de disponer de muchísimo efectivo. Podría hacerlo perfectamente, pero dice que cree que puede generar mejores retornos para los accionistas reinvirtiendo ese dinero. De hecho, creo que una vez sí que pagó dividendos, corregirme si me equivoco, pero creo que hay una vez que sí que pagó dividendos esta empresa, Berkshire, y Buffett dijo en una entrevista que considera que eso fue un error. Así que ya veis que no es muy partidario de los dividendos. Pero llama la atención que a pesar de decir esto de los dividendos, si analizamos su cartera, muchas de las empresas que lleva, como por ejemplo Apple, que es casi la mitad de su cartera cotizada, la comentamos brevemente en este otro vídeo que os voy a dejar por aquí. Comentamos los últimos movimientos de Warren Buffett, de Bill Ackman y de un montón de superinversores. Pues si no habéis visto ese vídeo, también lo tenéis aquí abajo. Muchas de las empresas que llevan cartera sí que pagan dividendos, así que llama la atención, ¿no?, que diga esto. Pero luego él sí que invierte en empresas que pagan dividendos. Posiblemente, ya os digo, que muchas de estas empresas, como por ejemplo Coca-Cola, pues es un poco lo que hemos comentado, están en una industria ya muy consolidada, no tienen muchas opciones de reinversión, no tienen muchas más alternativas, aparte de las recompras y dividendos, y pues es un poco a lo que destinan el capital, tampoco pueden hacer muchas más cosas. Tenemos también que dice esto sobre las recompras, y esto es bastante actual, lo comentamos también en su carta anual del año 2022, que en su día hice un vídeo pues hablando de esto. Y esto está cogido tal cual, lo dice Buffett tal cual. Cuando les dicen que todas las recompras son dañinas para los accionistas o el país, o particularmente rentables para los CEO, el que les habla es un analfabeto económico o un demagogo sutil. Ya veis que parece que sí que está bastante a favor de las recompras de acciones. Fijaros el comentario que hacía Buffett. Y de hecho, en Berkshire podéis analizarlo, pero sí que recompra acciones. Y normalmente recompra acciones cuando cotiza por debajo de 1,2 veces valor en libros, que es esta línea roja que os he trazado. Ahora mismo la valoración por book value pues es de 1,4 veces, así que no estaría recomprando acciones, pero alguna vez lo ha dicho y así lo hace. Cuando está por debajo de 1,2 veces, él considera que las acciones de Berkshire están infravaloradas y que puede crear valor o puede ser una buena idea recomprar acciones. Así que como veis parece que le gustan más las recompras que los dividendos. Bueno, ¿y en qué tipo de empresas invierto yo? Bueno, pues os voy a contar que a mí me gusta que combinen ambas cosas, pero en el tema de las recompras me gustan equipos directivos que hagan las recompras cuando tienen que hacerlas y no que recompren sin importar la valoración de la acción. En el tema de los dividendos me gustan empresas con dividendos crecientes y con un payout que sea bajo para que pueda incrementarse en el futuro. Evidentemente también me gusta, y esto es lo que prefiero de todo, que la empresa reinvierta en su propio negocio siempre y cuando pueda generar altos retornos sobre el capital invertido, que esto no siempre es posible. De ahí que muchas empresas pues no hagan esa asignación de capital. Pero lo más importante de todo creo que es invertir en buenos negocios que prosperen a largo plazo. Al final, las recompras y los dividendos saldrán de los beneficios de la empresa, serán una consecuencia de los beneficios que genere la empresa. Pero creo que lo más importante es invertir sobre todo en empresas de alta calidad, con fuertes ventajas competitivas, ¿vale?, con buena posición financiera, para que puedan seguir prosperando y pagando esos dividendos en el futuro y recomprando acciones en caso de que lo hagan. De poco nos servirá invertir en una empresa que nos paga altos dividendos o que recompra muchísimas acciones si su negocio está completamente en declive y dentro de pocos años pues va a tener que dejar de recomprar acciones porque no genera free cash flow o va a tener que recortar su dividendo. Entonces creo que esto es lo que debe primar ante todo, la calidad del negocio en el que invirtamos, que sea una buena empresa y que vaya prosperando. Después ya vendrá lo demás. Pero lo que os digo, si la empresa no genera free cash flow, pues no podrá hacer nada de esto. O lo tendrá que hacer con deuda, como he visto en alguna empresa, y después las cosas pues no suelen acabar bien. Así que bueno, hasta aquí el pequeño vídeo de hoy en el que hemos hablado un poco de las recompras y de los dividendos, las cosas buenas y malas que
tienen, un poquito basándose en mi opinión y experiencia. Y nada más, os dejo algunos vídeos que creo que pueden ser interesantes aquí abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Me despido ya de vosotros, podéis dejar un like para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.